Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie, así que recordemos, está la verdad o unas verdades de Dios, ahí están en su palabra. Luego, ¿qué voy a hacer frente a ellas? Así que es lo que une esa verdad de Dios y la lleva a mi respuesta. ¿Qué es lo que he de hacer? ¿Cómo he de actuar frente a esa verdad de Dios? Recordemos Romanos 11:30. Romanos 11:30 dice que usted y yo hemos alcanzado misericordia. Lo resumo porque esto lo hemos venido tratando ayer, incluso desde antier. Como usted y yo hemos alcanzado misericordia, ¿qué hacer frente a todo esto? El día de ayer, pues nos centramos en Romanos 12:2. Concretamente en la primera parte, recordemos, no os conforméis a este siglo. Hablamos acerca de no conformarme a este siglo. Esa debe ser mi manera de actuar, no siendo conformista, no resignarme a lo que este siglo pues ofrece. Pero continuemos aquí con este pasaje. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miremos aquí entonces lo que quiere decir esto de transformarme. Y aquí vamos a ver eso. ¿Qué hacer entonces frente a la eterna, la maravillosa, las múltiples misericordias de Dios en mi vida? Pues transformarme. He de ser transformado. Pero dice, transformaos, es mi decisión. Pablo nos dice en 1 Corintios 2:4, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces, solo si me transformo, en mi vida habrá demostración del Espíritu y de poder. Entonces la transformación es necesaria. He de ser transformado. Debe tomar la decisión de ser transformado para que el Espíritu Santo de Dios actúe con poder en mi vida. Recordemos, yo no me conformo a este siglo. Si no me conformo a este siglo, ¿qué debo hacer? Transformarme para no ser como viven las personas de este siglo. Pero aquí me dice algo muy importante, Pablo. Para que en mí se evidencie, a eso se refiere a la demostración, se evidencie una vida de poder, una vida del Espíritu Santo. Pero también me menciona algo acerca del entendimiento. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, he de ser transformado, pero renovando mi entendimiento. Sigamos con 1 Corintios 2, pero esta vez pasemos al versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Recordemos que Santiago nos habla acerca de la sabiduría celestial. Y la sabiduría celestial es poder de Dios. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Entonces, recordándolo de ayer, no me conformo con tener la sabiduría de los hombres, sino que he de ser, por el contrario, he de ser transformado. Y aquí me dice el poder de Dios. ¿Está la sabiduría de los hombres o está el poder de Dios? ¿Qué es lo que voy a escoger para mi vida? Y el poder de Dios tiene que ver con la sabiduría celestial. También Santiago nos dice algo, que si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios. Y Dios la dará abundantemente y se reproche. No concederá la sabiduría del mundo, la sabiduría de este siglo, la sabiduría de los hombres, sino su sabiduría, la sabiduría celestial, que conlleva naturalmente poder para mi vida. Continuando con 1 Corintios 2, ahora el versículo 6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Recordemos ayer nuevamente, no nos conformemos a este siglo, sino que lo que tenemos que hacer es alcanzar madurez y sabiduría.
Pero nuevamente, ¿cómo alcanzar esta madurez? ¿Cómo alcanzar sabiduría? ¿Cómo llevarlo a cabo? Ese término madurez, vean qué interesante el versículo 6. La madurez. ¿Cómo hacerlo? Siendo transformados. En este mundo hay una inmadurez increíble, hay una mentalidad infantil terrible. Pues, ¿qué hacer frente a ello? ¿Será que yo he de actuar como el mundo lo hace? Así, de manera pasional, de manera ligera, así, ¿he de conformarme yo a este siglo? Por eso, no puedo hacerlo. ¿Qué hacer frente a ello? Así que más bien alcancemos madurez y sabiduría, siendo transformados por medio de la renovación del entendimiento. Entonces, no solo he de tomar la decisión de presentarme ante Dios, sino de transformarme. Más adelante dice que yo he de presentarme, claro, como sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios. Lo entiendo yo ahí en su palabra. Todo esto lo hemos venido ya compartiendo, sino que he de tomar la decisión de transformarme. ¿Cómo transformarme? Reitero, hay un medio, renovando mi entendimiento. También Pablo nos dice algo muy valioso, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque el hombre natural no las entiende. 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Solo a través del Espíritu puedo saber lo que Dios me ha concedido, por cierto, lo que yo tengo. O sea, no lo que este siglo me ofrece, sino lo que Dios me ha concedido. No conformarme a lo que el mundo me ofrece, sino a lo que Dios me da. Y el que me da, vamos a ver, ¿qué me ha concedido? Versículo 13, aquí a 1 Corintios 2, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo me dice, no hablamos de esa manera, yo no puedo hablar. Ustedes se han dado cuenta que yo he cambiado, les dice a ellos. El Pablo, antes de conocer de Dios, sin duda alguna, hablaba con sabiduría humana. Por eso él llegó hasta donde pudo haber llegado. Es una persona que escaló y que ganó la estima de todas las autoridades civiles, sacerdotales de la época. Él tenía carta blanca para hacer lo que él quisiera. Pero Dios cambió su vida. Y ahora Pablo, ¿qué es lo que dice? Yo no hablo con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino a las que enseña Dios, las que Dios me ha enseñado allí, las que enseña el Espíritu, las que enseña su palabra, la palabra de Dios. Dice que acomoda lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Aquí entonces me dice que yo he de conocer, entender y compartir lo espiritual a través de lo espiritual. He de anhelar, tener conocimiento espiritual. Y aquí me dice algo importante, entender lo que tiene que ver lo espiritual, la dimensión espiritual, la sabiduría que viene por parte de Dios, compartir lo espiritual, compartir las cosas de Dios a través de una vida espiritual, a través del lenguaje espiritual. Ahora, muchos acomodan lo espiritual a lo natural. Me explico. Tratan de usar la palabra de Dios y la tratan de acomodar a lo natural. Eso es lo que dicen. Hay varios dichos que hoy lo sacan de la palabra de Dios y lo aplican seguramente al mundo. Jimmy, es que todas las cosas ayudan a bien. Bueno, eso está en Romanos 8:28, por ejemplo. Pero la verdad es que las cosas no ayudan a bien. Lo que dice es que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y amplía ese pasaje. Entonces, acomodan lo espiritual a lo natural. Acomodan tantas cosas que están en la Biblia, como que oyen algunas cosas y lo aplican a lo natural. Tratan de acomodarlo. ¿No se han dado cuenta que hasta los brujos están haciendo eso? Yo me acuerdo haber visto programas televisivos y hablan de las cosas de Dios, pero le meten su brujería, le meten su tarot, le meten cosas. Y la gente le parece maravilloso. ¡Ay, tan bonito que habla! Acomodan lo espiritual a lo natural. Otros acomodan lo natural a lo espiritual. O sea, acomodan las cosas del mundo y tratan de traerlas aquí a lo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Acomodan, por ejemplo, alguna creencia del mundo, lo traen para acá, ven la Biblia y dicen, acomodan, ponen un versículo detrás de seguramente una creencia que el mundo está trayendo para acá. Y resulta que no. Es que
lo que debe hacer es acomodar lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14. De aquí este último pasaje que hemos mencionado, este último capítulo que hemos mencionado, es 1 Corintios 2. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Se han de discernir espiritualmente. Entonces, una persona sin Dios no percibe ni entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Y como no las entiende, las califica como locura. Pero quiere decir que son locura de manera alguna. Lo que quiere decir eso es que no las entiende. No las percibe. No es que yo no lo percibo. Y lo que yo no percibo, pues yo no lo entiendo. Y no lo percibo a través de mis sentidos, como decimos, como ya lo definimos nosotros y como se nos enseña esto desde que somos pequeños en un aula escolar. Entonces, como no la percibo, no entiendo. Esas personas lo que no entiende lo califica como locura. Pero quiero decir que eso es locura de manera alguna. Lo que quiere es que yo todavía no tengo la capacidad de entender. Y eso es lo que mucha gente no comprende. Y entonces lo descarta de plano. Dice el versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué quiere decir? Juzga todas las cosas. No quiere decir que señala a todo el mundo y juzga a todo el mundo. Esto es lo que muchos cristianos creen, por cierto. Pero el sentido, ¿cuál es? Juzga todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Que el cristiano tiene elementos de juicio. Eso es lo que pasa. Yo tener juicio cuando estoy ahí en medio para tratar de mirar qué es lo que está aquí pasando, para tratar de entender. Juzga todas las cosas y entender si esto viene de Dios o esto no. Si esto está bien o esto no lo está. ¿Qué quiere decir? Que el espiritual juzga todas las cosas es que tiene entendimiento. El espiritual tiene entendimiento. Eso es lo que me dice aquí. Pero, ¿de qué se trata entonces? De ser transformados. ¿Qué hacer entonces? Transformarme. Renovar mi entendimiento. Hay que renovarlo. Porque si no lo renuevo, para mí las cosas de Dios son locura. La fe, por ejemplo, comienza a ser locura. Los milagros de Dios son locura. Las reconciliaciones son locura porque no es posible. Restaurar a una persona que está perdida es una locura porque eso no puede ser. Como yo no lo entiendo, lo califico como locura. No, no lo es. Es que no lo entiendo. Hay que ser transformados. Vamos a orar. ¿Qué hacer, Dios, frente a, Señor, tu eterna misericordia? ¿Qué hacer con toda tu bondad, Dios? Tu palabra ahí me dice, sí, en no conformarme a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice esa segunda parte de este pasaje. Y yo tomo la decisión, dígale a Dios, de ser transformado. Y ahora renueve su entendimiento. Acomoda lo espiritual a lo espiritual. Porque usted, ¿cómo va a tratar de acomodar lo que usted entiende hoy, lo natural, a lo espiritual? Porque no lo va a entender. Entonces lo va a calificar como locura. Y al no entenderlo, entonces no lo va a creer. Va a dudar. Hay incredulidad. Y por lo tanto, entonces no hay fe. Pero Señor, hoy tomo la decisión de acomodar lo espiritual a lo espiritual. De entender, Señor, las cosas espirituales a través de mi área espiritual, Señor. Y acomodarlo de esa manera. Y por eso yo deposito mi fe en ti. Dígale a Dios, si tomo la decisión de ser transformado, ponme la renovación de mi entendimiento. Señor, para yo poder percibir las cosas que son de Dios. Porque el espiritual las percibe, el natural no las percibe, no las entiende, pero el espiritual sí. Porque tiene elementos de juicio, porque entiende. El natural las califica como locura. Pero no es locura, no. Por el contrario, es falta de entendimiento. Señor, ahora, aquello lo cual yo antes desechaba,
como Pablo antes lo hacía, siendo Saulo. Ahora Dios, no, yo lo abrazo y lo creo. Y te abrazo es a ti, mi Señor y Dios. Gracias, oh Dios, porque tú eres aquel que transforma mi vida. Tomo la decisión que tú transformes también mi vida. Renueva, Señor, cada día mi entendimiento, más y más. Porque si lo hago, Señor, entonces estaré viviendo en la dimensión espiritual. Y Dios, a través de la fe, yo veré cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Milagros ocurrirán en mi vida, en los míos, mi Señor y Dios. Derrama tu bendición sobre cada uno de estos tus siervos en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa día a día. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, el Puerto Noticias en el puerto más bello del Perú, en Hilo, Guayú Estéreo, en la bellísima Guajira colombiana, Corrientes del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Si este programa ha sido bendición para usted, quiero pedirle que los regale un me gusta allí en su dispositivo antes de continuar con su día. Nos encontramos mañana, 5 a.m. hora Colombia. Que tengan un feliz día. Dios los bendiga. Teoterapia y meditación. El primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.